Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, es mi deseo. Quisiera en esta ocasión compartir algo acerca de el por qué es importante que el creyente conozca los atributos de Dios. ¿Qué importancia tiene para nuestra vida el conocer quién es Dios? Bueno, antes de responder a esta pregunta, yo creo que es necesario que podamos tener al menos una idea de qué son los atributos de Dios. No debemos considerar que los atributos de Dios son meras perfecciones pasivas inherentes a su naturaleza divina, sino que estos atributos están continuamente activos, particularmente los que se relacionan con el gobierno moral de Dios. Es valiosa una apropiada clasificación que tenga por objeto recalcar las características distintivas de la naturaleza divina. Y una de las formas más simples de clasificación es la división que encontramos en el libro de Introducción a la Teología por Wilder, de la Casa Nazarena de Publicaciones. Él hace una clasificación, o menciona, ¿verdad?, que hay una manera de dividir estos atributos en atributos naturales y los atributos morales. Los atributos naturales, dice el libro, son los esenciales a la naturaleza de Dios y no incluyen el ejercicio de su voluntad. O sea, aquellas cosas que son inherentes a su propia naturaleza. Y se mencionan entre ellos la originalidad de Dios, por ejemplo, su singularidad. No hay otro ser como Dios. Se menciona también su infinitud. O sea, Dios es infinito. Dios no tiene principio ni fin. Por lo que se menciona la eternidad como un atributo natural de Dios. La inmensidad, o sea, la grandeza del ser divino es algo único, incomparable. Su inmutabilidad, o sea que Dios no cambia, como la Escritura nos dice. Y otros atributos semejantes a estos que son propios de su naturaleza y no incluyen el ejercicio de su voluntad. Pero también encontramos los atributos morales, que son cualidades del carácter de Dios e incluyen el ejercicio de su voluntad. Y en esta categoría se incluye la justicia, por ejemplo, la misericordia, el amor, la bondad y la verdad de Dios. Y en este caso, estos atributos morales son pues aquellas características o cualidades de Dios que en la relación con el ser humano y bueno, en definitiva con la creación, pero especialmente con el ser humano, están muy evidentes, porque allí es donde la voluntad de Dios se manifiesta, ¿no?, dando al hombre un sentido de cada una de estas cosas, de estas cualidades que él comparte con el hombre. Y en este caso, pues, nos hace ver, ¿verdad?, en qué consiste esta justicia, esta misericordia, este amor, esta bondad y esta verdad, y que de alguna manera Dios ha compartido con el ser humano como una criatura creada a su imagen y semejanza. Por supuesto, encuentran su perfección en el ser humano cuando el hombre se arrepiente, viene al conocimiento de Cristo y comienza a despertar a una nueva realidad, a una nueva vida y a tener más claros estos conceptos de acuerdo a cómo Dios quiere
que lo conozcamos. Ahora, esta no es la única clasificación, o sea, los atributos naturales, los atributos morales y naturales. Es simplemente una manera en que se han clasificado para su estudio, pero hay una clasificación diferente, que en vez de 2 se divide en 3. Estos atributos se dividen en 3. La primera habla de los atributos absolutos, o sea, aquellas cualidades que pertenecen a Dios en su esencia, como ya mencionamos, solamente que aquí adquiere un nombre diferente, natural, absoluto. Y en este caso, estos atributos absolutos son cualidades que pertenecen a Dios y no tiene que ver en su relación con la creación necesariamente, como vimos. El segundo o la segunda clasificación son los atributos relativos. O sea, dice aquellos que resultan de la relación entre el creador y lo creado, su creación, ¿no? Y que por necesidad requieren la existencia de una criatura para ser manifestados. Que tienen que ver, bueno, pues, como ya mencionamos, con los atributos morales, ¿no? Aunque se agrega una clasificación aquí a esta de los atributos relativos, se mencionan los atributos morales, que son aquellos que pertenecen a la relación entre Dios y los seres morales, o sea, aquellos que se encuentran bajo su gobierno, especialmente el hombre. Pues algunos piensan que esta clasificación es mejor aceptada que la anterior por considerarse más sencilla y más clara para ser presentada y entendida. Según esta clasificación, entre los atributos absolutos encontramos la espiritualidad. Dios es espíritu, ¿verdad? La infinitud, que ya mencionamos, es infinito. Su eternidad, su inmensidad, su inmutabilidad, que también mencionamos, y la perfección. En este caso, pues, Dios es perfecto, de una manera completa, absoluta. No hay ninguna imperfección en Dios. Esos son atributos que son esenciales a su naturaleza. Ahora, los atributos relativos se mencionan su omnipresencia, o sea, el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. La omnipotencia, que tiene que ver con el poder de Dios, que es incomparable, es absoluto. Él es todopoderoso. Está la sabiduría de Dios y la bondad de Dios. Se mencionan estos como parte de los atributos relativos. Ahora, los atributos morales, que además de los relativos, que tienen que ver o tienen que existir una criatura para que se puedan manifestar en cierta manera, hay relación entre Dios y su criatura y se manifiestan estos atributos. En estos que vamos a mencionar ahora, los morales, pues es muy evidente esa relación, ¿verdad?, entre el creador y su criatura, porque aquí hablamos de su santidad. Por ejemplo, Dios es santo, no hay imperfección en él, no hay nada en Dios que pueda ser en alguna manera impuro. Él es santo, santo, santo. O sea, se puntualiza, ¿verdad?, 3 veces para hacer notar, ¿no?, la manera única y absoluta en que Dios es santo. El ser humano, por ejemplo, el cristiano, cuando ya conoce a Dios, puede adquirir santidad, pero una santidad relativa, no una santidad perfecta. Ni siquiera podemos obtener la santidad angelical o la adámica. Simplemente tenemos la posibilidad de tener una vida de santidad relativa, pero que habla de una perfección, que es la perfección en el amor. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso.
Su santidad es un atributo moral, su amor, y tiene pues la relación con su creación, porque Dios cuida y protege su creación. Pero especialmente se manifiesta en el ser humano, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se menciona también su justicia. La justicia de Dios es perfecta y se manifiesta para nosotros en el tiempo en que vivimos en Cristo Jesús. Cristo es la justicia de Dios. Ningún ser humano puede alcanzar el favor de Dios a través de su justicia. La justicia propia no puede ser una manera en la cual nosotros podamos adquirir el favor de Dios. Simplemente, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, por los méritos del Mesías. Entonces se manifiesta la justicia de Dios. Y el creyente pues va a comenzar a vivir una vida mucho más acorde a esa justicia de Dios y va a rectificar, ¿verdad?, su vida ante la presencia de Dios. Se menciona también la rectitud junto a la justicia, como la manera en que Dios obra, y su verdad y su gracia. Esos son atributos morales que se manifiestan en nuestra relación con Dios. Somos alcanzados por su gracia y se nos revela la verdad de Dios. Ahora, algunos también han hecho una división simple entre los atributos divinos y lo dividen solamente en dos grupos: los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Esta es una manera mucho más simple de dividirlo y pues es la misma cosa, simplemente que se agrupan en dos. Los comunicables son aquellos que de alguna manera Dios comparte con su creación, ¿verdad?, especialmente con el ser humano. Estas últimas cosas que mencionamos como atributos morales, por ejemplo, son cosas que en alguna medida Dios comparte con su criatura, ¿verdad?, y especialmente cuando estamos en Cristo, ¿no? Su santidad, su amor, su justicia, su rectitud, su verdad y su gracia. Estos son los comunicables. Ahora, los atributos incomunicables son aquellas perfecciones de Dios que pertenecen a su naturaleza divina, independientemente de su relación con su creación. O sea, si no existiera la creación y no existieran las criaturas que Dios creó, incluyendo al hombre, Dios sigue siendo esta esencia y no hay que esperar una relación con la creación. Pero bueno, sabemos que si existe la creación, Dios creó todas las cosas y ha creado al ser humano como la corona de su creación, y Él pues comparte con su criatura creada a su imagen y semejanza muchos de estos atributos. Entre ellos pues los atributos de la personalidad, ¿verdad? Lo que nos constituye en personas pues son esencialmente tres cosas, ¿no? El aspecto de lo cognitivo, o sea, la capacidad que tenemos de conocer, ¿no?, de aprender, de razonar. Y está también lo volitivo, o la voluntad. O sea, no solamente conocemos, sino que tenemos pues la libertad otorgada por Dios para actuar, para tomar decisiones. Y en tercer lugar está pues lo emotivo, que son los sentimientos, las emociones. Todas estas tres cosas son las que hablan de lo que es ser una persona, un ser, ¿verdad? Por eso es que los animales no pueden estar en esta categoría, porque ellos actúan por instinto. Y aunque tienen un cuerpo,
no son personas. Entonces, de la misma manera, Dios se identifica en este caso como una persona, ¿verdad? Una personalidad. Algunos prefieren llamarlo un ser que tiene estas cualidades, pero es la misma cosa. Ahora vamos al punto que ocupa esta pequeña lección, porque el interés primario es responder a la pregunta de por qué es importante para el creyente conocer los atributos de Dios. Bueno, hay muchísimas razones, sería interminable la lista, pero hay por lo menos 4 que yo quiero compartir con ustedes. Y la primera de ellas es que Dios desea ser conocido. Por eso es que Él se ha revelado al hombre. Bueno, habría mucho que hablar acerca de la revelación, ¿no? Pero vamos a enfatizar que Dios se ha revelado al hombre esencialmente de 3 maneras. Se ha revelado al hombre a través de la naturaleza, las cosas creadas, ¿verdad? Su creación, que ha sido creada, valga la redundancia, para que el Dios sea glorificado y de esta manera también su criatura, el hombre, disfrute de esta creación como la casa que Él nos ha dado a todos los seres humanos. Entonces, hablamos en primer lugar de esta revelación a través de la naturaleza. Pero Dios se ha revelado de una manera mucho más explícita, vamos a decir, mucho más reveladora, si vale la redundancia, acerca de su carácter, de su personalidad, acerca de estas esencias, de estos atributos. O sea, porque si vamos a ver, el hombre puede apreciar a través de observar la naturaleza que hay un poder detrás de eso, ¿verdad? Hay una mente inteligente que ha dado lugar a todas estas cosas que existen, porque no pueden haber venido a la existencia por sí solas. Imposible, ¿no? Es como le digo a los estudiantes cuando estamos hablando de eso. Bueno, casualmente ahora no tengo el reloj puesto, pero que usted piense que el reloj que usted tiene en su muñeca se creó solo. Va a decirle a la gente que empezaron a llegar piezas por los aires, las manillas, los minuteros, secunderos y todo eso se juntaron y dieron lugar a un reloj. Es imposible. O sea, le digo yo a los estudiantes que hay que tener más fe para creer eso, que creer que hay una mente inteligente que está detrás de toda esta creación, que ha diseñado todas las cosas, que ha puesto leyes que predominan y que gobiernan la creación. Entonces, esa creación de Dios ahora la vamos a ver de una manera diferente cuando llegamos a estar en Cristo, ¿verdad? Estar en Cristo implica la revelación de Dios en el hombre a través de la Escritura, por ejemplo. La Escritura es la palabra de Dios que nos revela quién es Dios a través de la historia de la misma humanidad y bueno, el pueblo escogido que el Señor hizo para sí mismo y bueno, todo el plan redentor que hay ahí. Pero eso es solamente posible conocerlo a través de la fe en Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a caminar con Dios, entonces la Escritura que revela a Dios se hace para nosotros esencial. Porque si queremos saber quién es Dios, tenemos que estudiar su palabra. Ahora, esta es la revelación especial. La revelación especial incluye la revelación que Dios hace en el verbo escrito, que es la palabra escrita, y la revelación en el verbo encarnado, que es Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios con nosotros. Entonces, lo que Juan dice cobra mucho sentido para nosotros, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que habita en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces Jesús es la exégesis de Dios.
Si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. Y esas perfecciones y esos atributos que el Padre tiene, también los tiene el Hijo. Y a través del Hijo alcanzamos el conocimiento de Dios. Y también el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. ¿Cuál es la vida eterna? Bueno, Juan lo dice, capítulo 17. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el conocimiento por la revelación especial a través de la Escritura y a través de Jesucristo nos da a nosotros, pues, una identidad espiritual y una vida diferente que tenemos que comenzar a vivir para la gloria de Dios. Entonces Dios desea ser conocido. Por eso es importante conocer estos atributos, porque ¿cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos sus atributos? Es imposible. Conocer a Dios implica el conocimiento de sus atributos, esas cualidades que pertenecen a Él. La Escritura dice, hay muchísimos textos que pudiéramos citar, pero hay uno para mí que es fundamental, porque precisamente está en el contexto de ese conocimiento que nosotros debemos tener. No hay otros textos, pero aunque hablan de conocer a Dios, como por ejemplo el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Eso está en el contexto de la obra que Dios, cómo se manifiesta Dios en las vidas de sus hijos y en sus pruebas y en sus luchas. Nos invita a que descansemos en Él, que esperemos en Él. Pero este texto que les voy a leer de Jeremías 9, pues tiene una connotación un tanto diferente, porque tiene que ver precisamente con lo que Dios espera de aquellos que le conocen, ¿no? Jeremías 9:24 dice así, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que si hay alguna cosa en la cual el hombre sí puede gloriarse, es en el conocimiento que puede adquirir de Dios. Por eso dice el Señor, mas alábese en esto que se hubiera de alabar. Si hay alguien que se puede alabar por algo, es por conocerme y entenderme. O sea, cómo es que ese ser que se ha revelado a nuestra vida espera que le conozcamos de manera que consecuentemente podamos vivir para la gloria de su nombre. Ahora, el conocimiento de Dios tiene que ver con la mente o corazón. La mente y corazón son sinónimos en la Escritura y pues indican que Dios se revela al hombre en este escenario, ¿verdad? A su mente y a su corazón. El entendimiento que nosotros tenemos de Dios no se completa nunca. Depende de cuánto nosotros busquemos ese conocimiento. Si nosotros somos diligentes en el estudio de la Escritura, si nosotros vivimos cerca de Dios en oración, si estamos tratando de agradarle a Él, pues el conocimiento será mayor. Hay más conocimiento, no de nuevas revelaciones, sino de escudriñar la revelación que ya Él ha hecho de sí mismo. O sea que no hay nada nuevo. Dios no va a revelar nada nuevo concerniente a estas cosas. El Señor
ha hecho una revelación completa y perfecta de quién es Él y de lo que Él reclama de nosotros. Porque en la revelación también nos habla acerca de nuestra situación como seres humanos, que hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, entonces es paulatina, es algo que ocurre en el proceso de la vida, de la relación que tenemos con el Señor. Él se va revelando de acuerdo a cómo nosotros pues ponemos interés en conocerlo. Pero se espera, ¿verdad?, que el creyente crezca en ese conocimiento de Dios. Y por eso es que es importante conocer sus atributos. Ahora, una segunda razón, además de que Dios desea ser conocido y por eso se ha revelado, valga la redundancia, quiero explicar, anotar bien claro que Él puede ser conocido en la medida que Él ha dispuesto. Porque vamos a decir, un concepto teológico muy apropiado es que Dios es inconocible, es decir, que Dios no puede conocerse. Pero eso no implica que no pueda ser conocido en ninguna manera. Simplemente que Dios no puede ser conocido en su inmensidad, en su plenitud, en su perfección. Eso es imposible hasta el día en que estemos en su presencia. Pero sí puede ser conocido en la medida de la revelación que Él nos ha dado. Y ya dijimos que es la naturaleza, la Escritura y Jesucristo. Pero más allá no podemos llegar. Y no debemos pensar, como dice el apóstol Pablo, más allá de lo que está escrito. Meterse en otros mundos y en otras cosas es perder el rumbo y es peligroso, porque vamos a caer en la herejía. Hay que limitarse a la revelación que Él nos ha dado. Y todo lo que pretendamos nosotros que sea una revelación de Dios, más vale que lo rectifiquemos con su libro, con la palabra de Él. Porque no va a revelar el Señor absolutamente nada que sea contrario a su palabra y a la doctrina de Jesucristo. Porque el Señor claramente habló de eso. Cuando Él dijo que Él se iba, pero que mandaría a otro consolador, dijo que Él hablaría de Él. El consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que muchos han tomado como excusa para justificar sus nuevas revelaciones, nada tiene que ver con eso, porque no va a revelar algo nuevo. Entonces, bueno, una segunda razón por la cual debemos conocer los atributos de Dios, que implica conocer a Dios, es que el hombre necesita conocer esa revelación que Él ha hecho de sí mismo. ¿Pero por qué? Porque Dios creó al hombre con un propósito, hermanos. Simplemente que su plan, el pecado, estorbó ese plan, ese propósito de Dios con el hombre, que es una criatura que viviera para su gloria, en justicia y santidad, una relación íntima de comunión. Pero bueno, sabemos lo que pasó, el pecado, el hombre desobedeció, todo eso. Por eso es que ahora en Cristo, es conocido también pues en la Escritura como el segundo Adán, es donde nosotros podemos pues obtener aquello que habíamos perdido. Evidentemente, como dije al principio, no podemos tener la perfección adámica antes de pecar, pero en Cristo tenemos la posibilidad de conocer a Dios de acuerdo a su palabra, como Él se ha revelado. Pero esto es muy importante, porque cuando Dios dice que Él debe ser adorado por su criatura, porque para eso nos creó, para que nosotros le sirvamos y vivamos para su gloria en adoración, porque la adoración es la vida misma, toda la vida de la persona. La adoración no son las 2 horas y media que estamos en el culto el domingo, no.
Esa es una parte de la adoración que contempla la liturgia, ¿verdad? Los cantos y todo, bueno, todo lo que hacemos ahí. Pero adorar a Dios es vivir para su gloria. A Abraham, en un momento dado, en Génesis 7:1, anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la adoración que vivimos delante del Señor. Ahora, ¿por qué digo que esto es bien importante? Porque si no entendemos cómo es que Dios quiere ser adorado de acuerdo a su naturaleza y a sus exigencias, entonces estaríamos en un peligro muy grande de ofrecer una adoración que Dios desconozca y Él no reciba. Es decir, no tenemos licencia para adorar a Dios como nosotros pensemos que es mejor. Tan solo porque sea práctico, tan solo porque dé resultados, entre comillas, ¿verdad? Porque sí, puede haber resultados, pero no frutos. Y Dios no quiere resultados. Él quiere frutos dignos de arrepentimiento, que glorifiquen su nombre. Entonces, si no tenemos en cuenta la manera en que Dios mismo dice que Él debe ser adorado, y ese conocimiento está en su palabra, entonces corremos el peligro de ofrecer un fuego extraño delante de la presencia del Señor. Como pasó con los hijos del sumo sacerdote. Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote, dice ahí en Levítico 10 que ofrecieron un fuego extraño, un fuego en el altar que Jehová no le había mandado. Y entonces pues recibieron el juicio de Dios y murieron. Entonces, así de celoso es Dios con la forma en que Él debe ser adorado. No tenemos libertad, hermanos, para introducir en la adoración cualquier cosa con el fin de atraer a la gente. Porque funcione no quiere decir que Dios lo apruebe. Entonces tenemos que estar muy claros en lo que Él aprueba y lo que Él desaprueba. Por eso es importante conocer sus atributos. Porque el Señor reclama una adoración en espíritu y en verdad. En espíritu ferviente, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, pero también conforme a la verdad que ha sido revelada. Si la adoración viola la verdad, viola la doctrina, la enseñanza del Señor, entonces esa adoración no es aceptada por Dios. Entonces, bueno, tenemos que entender esto y ajustarnos a lo que Dios demanda y no están inventando, incluyendo cosas en la adoración que a Dios no le gusta. Hoy hay gente bailando literalmente en el templo y haciendo acrobacias en el templo y bueno, es horrible lo que se está viendo hoy, precisamente porque no se conoce a Dios. Definitivamente, porque si conocieran al Dios que se ha revelado en la Escritura y en Jesucristo, no harían esas cosas, definitivamente. Una tercera razón por la cual debemos conocer a Dios y sus atributos es porque conocer cómo es Dios da al creyente madurez en su fe. Somos llamados, hermanos, a madurar en nuestra fe, en el carácter cristiano. Somos llamados a ser formados a la imagen y semejanza de Cristo. Y conociendo a Dios y lo que Él demanda de nosotros, entonces vamos a obrar en conformidad a ese conocimiento. Y vamos madurando. Es decir, vamos entendiendo mejor a Dios y su manera de obrar. Por eso es que el creyente maduro, pues a pesar de que le llueva, a pesar de que tenga dificultades y pruebas y le pasen cosas que él no entiende, él permanece fiel. Permanece fiel porque sabe en quién ha creído, como el apóstol Pablo, y sabe que su depósito está guardado en aquel día. O sea que no se inquieta, no se desequilibra, no abandona, no blasfema, simplemente, como dice el Salmo 46:10, y aquí cabe muy perfectamente este texto: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, esta madurez
además de beneficiarnos a nosotros mismos como creyentes, es algo que colabora para que otros puedan ser ministrados y puedan ser edificados en el Señor. Porque de esa manera vivimos para la gloria del Señor. Disculpen, está entrando una llamada y me saca de lo que estoy diciendo. Pero nos convertimos en capacitadores de otros. Nuestro testimonio de fe madura hace que podamos librar la batalla de la fe y tener la victoria, pero también ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a otros. Y una cuarta razón por la cual debemos conocer los atributos de Dios es que hoy, lamentablemente, ya lo mencionamos de alguna manera, hay una proliferación de herejías modernas. Ya no basta solo con las herejías que tradicionalmente hemos conocido. Ahora se ha levantado, hermanos, una cantidad de herejías, errores, cosas contrarias a las Escrituras que no glorifican a Dios, y el que no tiene conocimiento de Dios puede ser engañado. Jesús incluso dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. O sea, es una posibilidad latente. Muchas de estas herejías se presentan con una apariencia de verdad y pueden confundir a aquel creyente que no conoce a Dios, que no conoce sus atributos. Si conoce bien a Dios y sus atributos, enseguida, por medio del discernimiento del Espíritu, podrá sentir y podrá ver y podrá juzgar aquellas cosas que no son agradables al Señor. Dice Efesios 5:10 que debemos comprobar lo que es agradable a Dios. Pero ¿cómo podemos comprobar lo que es agradable a Dios si no conocemos a Dios? Si no conocemos lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Es imposible. Por eso es que podemos ser engañados, porque somos atraídos y seducidos por estos movimientos que prometen villas y castillas y que está predicando un evangelio que es ajeno al evangelio que Jesucristo predicó. Y están prometiendo cosas a las personas y haciéndoles creer que Dios está haciendo milagros extraordinarios y que está cayendo oro y que el agua se convierte en vino y un montón de tonterías que es algo muy triste. Que las personas vayan corriendo a esos escenarios porque no conocen a Dios. Es importantísimo esto, y el amor, hermanos, que tanto mencionamos, no es en la Escritura un sentimiento romántico hacia Dios. No, les voy a leer, y con esto termino, un texto, o más bien unos textos en Filipenses que nos va a dar en la cabeza, como decimos, ¿verdad? Filipenses 1 del 9 al 11. Cuando Pablo está orando por los filipenses, él dice: y esto pido en oración. O sea, Pablo pide en oración por los filipenses. Dice: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, no es un amor romántico. Ay, Diosito mío, cómo te quiero. Y ay, cómo siento. No. Los sentimientos son correctos. No hay nada malo en la emoción. Pero este amor es más que eso. Este amor que Pablo está pidiendo es un amor que debe abundar más y más. O sea, debe crecer en ciencia y en todo conocimiento. La ciencia tiene que ver, en este caso, con poder determinar qué Dios quiere y qué Dios no quiere. No tiene nada que ver con el desarrollo científico de nuestro mundo, con la tecnología. No. Un amor con ciencia es un amor que puede saber lo que Dios reprueba y lo que Dios aprueba. No se deje engañar fácilmente. No es un amor que es pura emoción. Dice
en ciencia y en conocimiento, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Entonces, hermanos, para aprobar lo mejor hay que tener, sí, amor, pero un amor con ciencia y con conocimiento de la verdad revelada de Dios. Un amor que conoce al objeto de su adoración, que es el Señor. No algo que desconozco, sino algo que voy conociendo cada día y voy creciendo en el Señor. Entonces dice, ¿para qué es que debemos tener este amor que abunda en ciencia y en conocimiento? Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para el día en que el Señor venga otra vez, que nos encuentre en esa condición de sinceridad, de ser irreprensible, por cuanto estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, llenos de fruto de justicia. Ya, hasta dónde llega ese amor que crece, que abunda en ciencia y en conocimiento, para que nosotros podamos vivir una vida de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, no son los frutos que van a engrandecernos a nosotros, que van a hacernos los mejores, que van a traer gloria y alabanza para nosotros. No, el que trabaja y el que hace algo esperando alguna recompensa, alguna alabanza y reconocimiento de los hombres, pues como Jesús dijo, ahí tiene su recompensa. No debemos hacer nada pensando que es el resultado de mi sabiduría, de cuán bravo soy, ¿verdad? Cuán bueno soy, cuán excelente soy. No, realmente nuestras cualidades sí tienen un papel, ¿verdad? Definitivamente. Pero San Pablo, que fue un hombre que tenía muchas cualidades y un gran conocimiento, él llegó a decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Hermanos, si algo hacemos que es bueno, es por la gracia de Dios. Él nos concede esa bendición. Nunca nos vayamos a engrandecer, nunca se vaya a llenar nuestra vida de ese ego que crece y crece. No somos nada. Habiendo acabado todo, dice el Señor, siervos inútiles sois. Y eso no quiere decir que Dios no valore nuestro trabajo, porque la Escritura dice, bienaventurados los muertos en el Señor, porque sus obras cesan, o su trabajo cesa, pero sus obras con ellos siguen. Es decir, hay una recompensa, hay un juicio de obras. La Escritura dice que debemos dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice en 2 Corintios 5:10. Bueno, pues espero que esta breve plática acerca de los atributos de Dios y la importancia que tiene que nosotros los conozcamos les haya ayudado. Si tiene usted algún comentario, alguna pregunta, pues estoy a la orden, hermano. Simplemente recordemos el consejo de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Muchas gracias por su atención y vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Padre, porque conocerte a ti es el privilegio más grande que hemos tenido, Señor, en este mundo, y queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Perdónanos porque sí entendemos que fallamos muchas veces en palabra, en conducta, Señor, en pensamiento, y necesitamos que tú nos ayudes, Padre Santo, para seguir adelante a pesar de nuestros tropiezos. Oh Señor, que podamos conocerte, Señor, como tú deseas ser conocido. Conocer tus atributos, Padre, y recrearnos y gozarnos en esas cualidades tuyas, Señor, que son únicas. Y agradecerte que de alguna manera
algunas de ellas has compartido con nosotros, Señor, en alguna medida. Bendice en esta noche a cada hermano, sé con la necesidad, Señor, de cada quien, y glorifica tu nombre, sanando al enfermo y trayendo consuelo y fortaleza a los afligidos, Señor. Gracias te damos, Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche. Shalom.